miti malakidatu Damar tama Hanga beluma tinatelo Miti malakidatu Ekana na tamira danao Nene Miti malakidatu ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Criterios. Un jueves más para compartir con ustedes, disfrutando de esta etapa primaveral, con mucho viento, pero la primavera se anticipa de esta manera, al igual creo que hemos compartido el año pasado, en esta época donde bueno, el viento nos acompañó, sobre todo en nuestras salidas al aire libre cuando hacemos la presentación del programa. Espero que haya pasado hasta el momento una buena semana, que esté dispuesto a hacerlo de la misma manera, lo que resta de esta semana y el fin de semana que se avecina. Y nosotros aquí, como lo hacemos cada jueves, ahora a las 21 horas, dispuestos también a compartir con ustedes el programa. En Chajarí los casos de coronavirus fueron creciendo en los últimos días. El virus sigue presentándose multiforme, con infectados que apenas lo perciben por la aparición de algún síntoma y otros con neumonías que complican la salud. Una de las certezas está en la gravedad que alcanza el virus en las personas con patologías de base o añosas. En este nuevo contexto, en cuanto a casos positivos, desde el efector de salud de Chajarí, se requiere insistir con algunos mensajes, entre ellos el de llevar tranquilidad a la población sobre el funcionamiento del Hospital Santa Rosa frente a la demanda. Nosotros habíamos empezado en marzo con toda la parte organizativa y por suerte nos llevó un mes, no solamente organizarlo, sino también pensar a futuro digamos, si llegábamos a tener una complicación. Habíamos comenzado en ese momento con un plan que lo habíamos llamado Plan A, que era, empezamos a atender porque el clima digamos, se prestaba en la casita, la atención, con la instalación de las carpas. Cuando empieza el frío, ya teníamos preparado el Plan B, que es parte de uno de los edificios del hospital, el primer piso, que tiene 16 camas, 15 camas, tiene 15 camas, de las cuales hoy es el sector donde se internan los pacientes COVID. Bien. ¿Cuántos pacientes tenés internados en ese sector? Hoy tenemos 5 pacientes. Es decir, que el resto de las camas están libres. El resto de las camas están libres, pero más allá de eso, quiero seguir comentándote que aparte de las carpas de este edificio, contábamos hasta fines de agosto para pacientes ambulatorios con las termas y también con un hotel de la calle Urquiza, el Hotel del Sol, y aparte el albergue municipal. Hoy quedamos con el hospital y con el albergue municipal porque estos, digamos, comenzaron las actividades tanto hoteleras como la de las termas. Si bien estas 15 camas que tenemos, en realidad hoy sobran, si nosotros mañana o el mes que viene continuamos con esta curva ascendente que estamos teniendo, indudablemente que tenemos que seguir ocupando parte del hospital y lo tenemos programado así desde ese momento, desde marzo, que aparte de ocupar la guardia y trasladar la guardia a otro sector que ya estuvimos funcionando hace un tiempo, cuando estábamos en construcción hospitalaria, ocuparíamos esas 8 camas de guardia más todavía. Si seguimos, eso se habló ya desde un principio también cuando tuvimos la visita de la directora de atención médica, la doctora Re, el doctor Santini, cuando tuvimos la visita, que era en ese momento el secretario de Salud, ya teníamos programado que si en caso de que se siga o que esta pandemia sea más agresiva, digamos así, con los pacientes en todo este tiempo,
de ocupar también, no solamente eso, sino tenemos el sector de pediatría y así ir ocupando los diferentes servicios del hospital. En caso de avanzar y restar para el sector que viene por otro tipo de patología, controles y demás, ¿ese paciente hacia dónde se lo va a derivar? Ese paciente no va a ser atendido en el hospital. En el caso de que sigamos teniendo pacientes COVID, no va a ser atendido en el hospital. Lo que tenemos que hacer es sacar el paciente sano fuera de esta patología, digamos, o enfermo con otras patologías y trasladarlo a otro sector que por eso mismo la clínica queda como área limpia para justamente en caso de que nosotros tengamos inconveniente, seguir atendiéndolas en ese sector. Sobre ese punto les pregunto, bueno, en el caso de Elizabeth también, porque maneja lo que es en personal de enfermería, pero mucha gente hoy se pregunta, fui a la clínica, o comenta, ¿no? Fueron a la clínica pero no los quisieron recibir, los mandaron para el hospital. Exacto. Y la gente, bueno, se molesta o no entiende, a veces... esta es la razón, es decir, depende de la patología con la que llega a la clínica, allá los médicos al criterio de establecido lo mandan para el hospital. Por supuesto, esto lo establecimos en abril, cuando tuvimos la visita abril o mayo, cuando ellos nos visitaron, justamente es lo que se estableció. O sea, que el hospital sea quien atiende los pacientes COVID, o sea, todos los pacientes de COVID y no la parte privada, para preservarla en caso de que, justamente lo que te estaba comentando, si es que aumentan un montón los números de pacientes afectados, van a ser atendidos e internados en nuestro hospital. Hasta que, digamos, necesitemos, que también está coordinado y fue coordinado en este momento, una terapia, por ejemplo, intensiva, que habíamos coordinado con Concordia o con Concepción del Uruguay. O sea, ellos iban a determinarían dónde derivamos el paciente en caso de necesidad, que es lo que estamos haciendo. Bien, y el tema de, les tengo que preguntar esto porque es lo que uno percibe en la calle, lo que escucha y bueno, teniendo la oportunidad. Están los que dicen, bueno, uno cae en el hospital y ya sos COVID, porque tal vez lo habrán recibido ustedes indirectamente, ¿sí? O tal vez una persona falleció y ya automáticamente lo relacionaron con COVID. ¿Qué le pueden responder a la gente que considera que todo parece hoy ser COVID y no morirse de otras patologías? No, ingresan al hospital y nosotros tenemos un método conocido internacionalmente que se llama triage, entonces clasificación de pacientes, ¿sí? En esa clasificación está un médico que está exclusivamente para esa área y un personal de enfermería. Le hacen una entrevista, le hacen controles, si tiene síndromes febriles, si tiene que ingresarlo a la institución, le hacen estudios complementarios, incluido el hisopado. Entonces nosotros ahí determinamos si es positivo o si es negativo, se lo va a pasar a otro área de internación si necesita realmente internación. Y si no, se irá a su domicilio con los cuidados que se le va a brindar desde acá, un tratamiento y un seguimiento, ¿sí? O sea, no son todos los que vienen a área COVID, no son todos positivos. Para eso hay instancias que tienen que pasar, estudios que se tienen que realizar, incluido el hisopado. De lo que implica el comportamiento del virus, que yo creo que seguramente a ustedes también les debe pasar lo mismo, a nivel mundial está pasando lo mismo, siguen siendo más las dudas que las certezas, ¿no? En cuanto al comportamiento y hacia a dónde marcha. Pero tal vez una de las pocas certezas que se tiene es que si afecta a un paciente con patologías, la complicación llega. Exacto. Eso creo que está comprobado en los pacientes que estuvieron graves y en otros que terminaron falleciendo, ¿no? Es como el factor común, vamos a decir, de eso. Por eso mismo, eso es una de las cosas que se sostuvo, y otra de las cosas que se sostuvo son las medidas de prevención que no se movilizaron para nada, al contrario, que siguen siendo las mismas y es importante. Exactamente, se afianza cada vez más. Con respecto al tema de si afecta a un paciente y fallece, eso está totalmente comprobado y se ha visto. Lo hemos visto en pacientes de nuestra localidad y que hemos derivado y que han fallecido por una patología previa, con una o dos patologías previas, y que justamente es afectado por el virus y termina falleciendo. Eso está totalmente comprobado y es así. Después viene la discusión
si murió realmente del virus o por las complicaciones que este provoca. Hay diferentes opiniones, pero lo que más claro nos tiene que quedar es que todo paciente que tenga patología, diabetes, hipertensión, obesidad, estrés, el estrés también es un factor importante porque baja mucho las defensas, tabaquismo, EPOC, alguna enfermedad renal que se esté dializando, por ejemplo, o alguna u otra enfermedad renal, o alguna enfermedad donde tenga que estar inmunosuprimido, leucemia u otros tipos de cánceres, los pacientes son más afectados, se encuentran por supuesto con sus defensas más bajas y el comportamiento es totalmente diferente. También lo que se escucha es que no todos los pacientes lo viven de la misma manera. En algunos pasa desapercibido, por eso digo el comportamiento tal es diferente, ¿no? Y en otros hace estragos. Exactamente. En otras personas hace estragos. ¿Por qué? Porque aparte termina muriendo, o hay gente que lo lleva a la cama, que siendo joven y que vos decís una persona que se alimenta bien, una persona que está bien, termina, digamos, complicada por el virus. Entonces, yo creo que hoy, con todo lo que se vio, que ya en diciembre va a ser un año de la aparición del virus, digamos, en nuestro país en marzo, pero en diciembre apareció el virus en China. Entonces, nosotros ya tenemos que ver, y está bueno que se observe este tipo de situaciones sin tener miedo, pero por lo menos decir, si yo tengo esta patología y en todos los lugares pasó eso, tengo que aprender a que me tengo que cuidar. Esa es una de las cosas que no cambiaron, y las otras, la parte preventiva, el uso del barbijo, las distancias. Lavado de mano, la distancia. La ventilación de los ambientes, el no tocarte, si tenés tos, no estornudar, no tocarte con las manos y después tocar cualquier otra superficie. Todo eso siguió quedando, y justamente cómo afecta en las personas que tienen una patología de base. Y con respecto a los síntomas, bueno, la tos, sobre todo se hablaba de dolor de garganta o tos seca en un principio. Me llamó la atención que se han sumado algunos pacientes que también se congestionan, que parecía que eso no estaba tan identificado. Bueno, también se congestionan. La falta de olfato y de gusto son, creo, los dos claves, ¿no? De ahí no se zafa, vamos a decir, de hablar de coronavirus. Si bien, exactamente, son los más, si bien salieron como síntomas, fueron uno de los últimos. De los últimos, claro. Exacto, eso, y los síntomas gastrointestinales también, pero son como uno de los más característicos a decir, si tengo falta de gusto o tengo falta de olfato, uno piensa mucho más en coronavirus, por ejemplo, que si viene un paciente o te llama y te dice tengo fiebre y dolor de garganta, porque puede ser otro tipo de patología, digamos, como una angina pultácea. ¿Hay certeza hoy de si el virus está, en principio, cuánto permanece en la superficie? Capaz que el tiempo no, pero de que permanece tal vez sí. Y si está en el aire, porque esa es otra cuestión también. La gente se pregunta si ya el virus está en el aire o tiene un periodo de vida muy limitado y se desvanece y pierde, para que se entienda el gráfico. Justamente, ¿no? Esto es importantísimo aclarar. Uno usa barbijo, ¿por qué? Porque si yo estoy a cierta distancia de una persona y estoy hablando o toso en ese momento, en las gotitas de flush va el virus, porque si yo estoy enferma, se disemina por las gotitas de flush. ¿Por qué tanto las distancias? Justamente porque yo estoy hablando y el virus al hablar cae, se estudió que cae al 1,5 metros aproximadamente de distancia. Por el gran peso que tiene, el virus cae. Entonces, no es que anda en el aire, el virus está en la persona y la persona elimina el virus al hablar, al toser. Este virus, ¿qué tiene de particularidad? Aparte de caer, por eso mismo las distancias, no nos acerquemos, de ingresar no solamente por las fosas, por la cavidad oral, sino también a través de la mucosa conjuntival. Entonces, eso justamente por eso el uso no solamente del barbijo, taparte la nariz, la boca, sino también el uso de anteojos o antiparra cuando uno está a una distancia, digamos, menos de 1,5 metros.
llevan a la cheche, onile, onile. La doctora Fernanda Lalosa, la licenciada en enfermería Elizabeth Franco, charlando con nosotros. Creo que la doctora Lalosa fue tal vez este año la entrevistada que ocupa el primer lugar, ¿no? En todos los programas, no solo en lo que es televisión, sino en el resto de los formatos de esta casa incluso, por el hecho de que es la referente del sector público que hoy está ahí en primera línea con relación a la pandemia. Y esta necesidad de insistir con algunos mensajes, por eso le decíamos al principio que teníamos que volver al hospital y charlar de las cuestiones que hoy nos mantienen tan preocupados y ocupados por el incremento de los casos de coronavirus. Decirles también que en este sentido vamos a seguir charlando en el próximo bloque de distintos temas, pero repasar algo que lo hacíamos fuera de cámara, incluso lo charlábamos con la doctora Lalosa, haciendo un poco de historia sobre esta situación de pandemia. Nos retrotraemos a lo que fue allá por 1918, 1920, en el marco de la Guerra Mundial, lo que se conoció como gripe española. En realidad no es porque se dio solamente en España, sino porque España encaró el tema de una manera muy diferente al resto de los países europeos, y eso le hizo ganar este título, ¿no?, de gripe española, que llevó justamente la vida de muchísimas personas y que tuvo entre las características esto de tener que extender por mucho tiempo las medidas sanitarias. Estamos ya llevando 7 meses de barbijo, estamos llevando 7 meses de medidas de distanciamiento social, y por lo que vamos proyectando, que van proyectando las autoridades sanitarias, esto se va a extender en el tiempo. Bueno, de esto también se quería hacer mención en el marco de esta charla con las profesionales, para tomar un poco de dimensión, ¿no?, de algunas referencias que tenemos en el ámbito mundial sobre las situaciones de pandemia. Vamos a la pausa, quédese con nosotros porque volveremos con más temas que tienen, o con más preguntas en todo caso, que tienen que ver con esta temática del coronavirus. Llegó una nueva Fiat Strada. Como siempre, como nunca. Fiat. Que llevan a la cheche, onile, onile. Segundo bloque de criterios. Para quienes se suman ahora, decirles que estamos charlando con la doctora Fernanda Lalosa, directora del Hospital Santa Rosa, y también con la licenciada en enfermería Elizabeth Franco, que está al frente del servicio en ese nosocomio, en el nosocomio de nuestra localidad. Les transmitimos aquellas preguntas y dudas que recibimos de ustedes en la calle, todo lo que tiene que ver con el porqué del criterio de determinar un positivo hoy sin el hisopado, aquellas dudas que nos generan algunos resultados de casos puntuales donde hay personas que obtuvieron negativos en sus hisopados y luego se hicieron la prueba y el anticuerpo estaba presente, es decir, el virus estuvo en su organismo. Todo dudas, ¿no?, porque realmente pasaron varios meses y seguimos con muchas dudas. Son más las dudas que las certezas, como le decíamos a las profesionales, que tenemos sobre el comportamiento de este virus. Y por lo tanto es imposible definir un horizonte, ¿no?, en este sentido. Pero todas esas inquietudes que recibimos de ustedes, nosotros también se las trasladábamos a ellas en la charla que mantuvieron con criterios. Otros casos, yo como el abogado del diablo, vamos metiendo Sí. lo que uno va recibiendo de la gente, ¿no? Pero me parece que ese también Está es un poco muy bien, nuestro rol. muy bueno. Conozco puntualmente casos donde se han hecho hasta 2 hisopados y les dio negativo, pero la persona seguía manteniendo síntomas que tenían relación con lo que puede ser el virus del COVID. Y después con el tiempo, con el análisis posterior, se determinó que tenía anticuerpos esa persona. ¿Esto es común? ¿Puede darse? ¿Es un caso especial? ¿Hubo alguna falla? Digo porque este comentario, que si se disemina en una comunidad chica como la nuestra,
hace que la gente, por eso les decía hoy, dude, a veces no cree, a veces considera, pero ¿y cómo puede ser? Entonces, ¿qué puedes explicar o qué pueden explicar al respecto? Lo que no tiene que hacer la gente es dudar o no creer en el virus. Porque ya está comprobado de que existe, de que está y lo tenemos en la... Saliendo de Chajarí está en el mundo. Por supuesto, en otros lugares, exacto. Entonces yo creo que la gente no puede dudar en este momento, menos que en marzo, en abril, cuando había poquitos casos, no puede dudar. Ya tenemos que decir, el virus está y está, sí, están en las personas. Puede suceder esto por varias cuestiones. Puede ser también que no se haya tomado... porque el hisopado, ¿qué nos muestra? En realidad nosotros buscamos el virus. ¿Qué puede ser? Que en ese momento sea una muestra insuficiente, que el virus ya no esté, pero ya estuvo y ya no está más. Que la carga viral sea baja, sea baja, exactamente, que la carga viral sea tan baja que no alcance, digamos, a tener la manifestación o no se haya encontrado en ese momento. Porque seguramente si la persona tiene la clínica, o sea, lo que te está contando es del virus y le encontrás los anticuerpos específicos, porque a veces hay de otros virus que también nos puede dar a estos anticuerpos. Entonces, si son específicos, el virus estuvo. Simplemente en el hisopado no pudo detectarse, ya sea por falta de técnica o por falta de la técnica, digamos, que se utiliza, o porque habrán sido pocos y no se alcanzó a detectar. Y eso es pero lo único que son casos especiales, digo, no es que la mayoría se van dando. Son los menos, son los menos. Otra pregunta que yo sé que genera mucha controversia. ¿El asintomático contagia o no contagia? Sí. Bueno, ella no cree en los asintomáticos porque alguna manifestación clínica tiene. Algo, nada más que algo tiene. Uno no lo percibe. Claro, entonces para la OMS existen los asintomáticos. Bien. Y ella, o sea, siempre, casi todos los días... Tiene que haber un síntoma. Casi todos los días hablamos de este tema. Exacto. Por eso ella me mira así. ¿Alguna sintomatología tuvo? Imperceptible, leve. Sí, o a veces la fatiga, porque ahora vinieron muchos que también nos consultaron porque se sienten cansados, porque se tocan y parece que eso le molesta y le duele, las falanges parecen muy sensibles, o sea, todo indica que algo hay, ¿no? Algunos tuvieron alguna cefalea un día X y eso fue todo lo que sintió. Entonces, alguna manifestación seguramente tuvo y pasó desapercibido para esa persona y no lo consultó en el momento. Claro. Es decir, contagiar, contagia. Claro. Contagia. Exactamente. Y otra duda también, ¿en qué momento? Porque hoy hablamos de prácticamente 14 días, ¿no? Que tienen que aislarse quienes, para que justamente que el virus desaparezca, para decirlo de alguna manera. Que eso también lo voy a preguntar porque no desaparece enseguida. Pero, ¿en qué momento contagia? ¿En qué estadio del virus cuando permanece en la persona? Cuando empieza la clínica. Cuando empieza la manifestación del síntoma. Exacto, la manifestación clínica, ahí, y un periodo previo de 48 horas, por eso mismo, digamos, al tener un paciente sospechoso con la clínica, ¿qué hacemos? Se busca 48 horas para atrás. Claro, 48 horas para atrás, porque ahí este paciente pudo haber diseminado el virus, justamente. Y es en el momento también que se lo cita al paciente para hacerle el hisopado. Pasaron 2 meses desde que una persona tuvo el diagnóstico, fue positivo y demás. Se hace un análisis y todavía salta como positivo. ¿Esto es porque la carga viral sigue vigente o porque en realidad o se puede confundir con anticuerpos o no? No, el virus va por un lado y los anticuerpos por otro. Muchas veces es como que este virus debería dejar, digamos, esta inmunidad, pero a veces en algunos pacientes también se detectó de que no dejan, digamos, los anticuerpos específicos durante toda la vida. Y lo estamos comprobando justamente con el tema de la donación de plasma. Estamos por empezar a hacer las extracciones de los pacientes y lo que hablábamos con el bioquímico es no todos van a poder donar el plasma
¿Por qué? Porque tienen un tiempo de vida, digamos, estos anticuerpos en el organismo, a veces un mes, a veces 2 meses, a veces 3 meses y a veces le siguen perdurando. Tampoco es muy específico el tiempo que permanecen, digamos, los anticuerpos. Es decir, que si esa persona, esos anticuerpos se desvanecen con el tiempo, en un futuro, este virus, aunque sabemos que cambian la cepa, no va a ser el mismo, pero puede volver a infectar, puede volver a infectarlo, por eso se habla de reinfección. Exactamente, que en muchos lugares, en otros países está sucediendo esto. O sea, el paciente se puede volver a enfermar. Bien. Siempre tenemos que, cada vez que hacen, digamos, una nota, está muy buena las características del virus, pero también siempre los por qué, que nosotros lo hacemos en charlas, en muchas charlas que estuvimos dando, Elizabeth puede contar, justamente los por qué utilizo el barbijo, para que la gente pueda entender y pueda saber, digamos, específicamente por qué el uso del barbijo, por qué la distancia, por qué no tocar una mesa de un paciente o un picaporte donde el paciente está contagiado, por qué motivo hay tanto, digamos, no sé si, digamos, falta de contacto con el paciente y con otra persona en el momento que esa persona está enferma. ¿Por qué? Porque es muy contagioso, es un virus muy contagioso y ahí viene la gravedad, digamos, de esto. Por eso mismo ocasionó semejante pandemia, ¿no? Que en tan poco tiempo. En tan poco tiempo. Después hay pequeños detalles, ¿no? Porque nosotros en todo lo que es bioseguridad, digamos, en los que son las normas de cuidado y precauciones que tenemos ahora, hay un pequeño detalle de que usamos tapabocas, ¿no? Y la gente todavía no está acostumbrada a usar el tapabocas o el barbijo. Entonces, es algo automático, ¿no? Yo me pongo el barbijo y empiezo, lo toco para acá, lo toco para allá. O sea, claro, si nos está haciendo de barrera, ¿no? Para no contaminarnos, la idea es que no lo toquemos. claro. ¿Sí? Entonces, son pequeños detalles que por ahí no se tienen en cuenta. Entonces, después, automáticamente, si yo lo toqué, tengo que ir o al lavado con el alcohol en gel o al lavado de manos. ¿Sí? Entonces, pasamos horas por allí o salimos a hacer un mandado, salimos a hacer un trámite y no nos damos cuenta. Entonces, esos detalles hay que decirle, o sea, no te toques el barbijo porque ya tocaste el picaporte de la puerta cuando ingresaste, si bien a lo mejor hubo alguien que te puso el alcohol, pero inconscientemente te tocaste el tapaboca, o sea, y ya lo contaminaste porque estás en contacto con otras personas. Bueno, esos son detalles, claro, que por allí enseguida tiene que ir a un lavado de manos. Claro. ¿Sí? Y bueno, sí, eso va tal vez incorporar esto ya, nosotros no podemos poner un tiempo, un límite de cuándo va a terminar esto, porque me parece que ya hoy aprendimos que eso no lo podemos hacer. En marzo tal vez le poníamos fecha. Pero cierto es que acostumbrarnos a algunos hábitos que nos quedarán para el resto de nuestras vidas. Claro, por supuesto. A mí se me ocurre, por ejemplo, el tema del mate, que es tan nuestro, esto de compartir y circular, pero que, lamentablemente se irá limitando un poco más el cerco ese de compartir ya lo familiar y no tal vez en grupos más grandes. Claro. Porque, bueno, también nos quedará como costumbre esto, ¿no? De una vida más sana, porque hoy estamos hablando de este virus, otro día, más adelante podemos hablar de otro, ¿no? Por supuesto. Yo quería preguntarles por el tema de los recursos humanos, porque recién mencionaste, Fernanda, esto de que van a empezar con el tema del plasma, y yo sé que, si bien ya hace muchos meses que hay pacientes que se han recuperado, que estarían en condiciones, y que no se ha avanzado rápidamente en esto, entiendo que tiene que ver un poco con los recursos humanos también, es decir, no hay gente para trabajar en tantas cosas. Y ustedes, te lo preguntaba sobre todo por enfermeras, Elizabeth, el hecho de que o estén aisladas, o estén cansadas, o estén estresadas porque no han parado de trabajar, hace que falten de un sector a otro. Ha pasado hace poquito tiempo en la clínica que hubo una situación que debieron, varias enfermeras estar por un tiempo sin trabajar. ¿Cómo se organizaron? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Se prioriza? Y tal vez por eso, esto del plasma, lo vamos corriendo un poquito más hasta que haya gente para trabajar. Mira, cotidianamente esto se trabaja, digamos, con planificaciones de cada uno de los servicios.
Entonces nosotros venimos temprano, miramos, recorremos los servicios, sabemos cuántos pacientes hay ingresados en la institución. Dependiendo de la cantidad de pacientes en la institución, nosotros volvemos a redistribuir el personal, ¿sí? Y ha llegado algún momento que sí, que se les ha cortado un franco, pero bueno, a posterior se le devuelve en la medida que se pueda. Pero sí, o sea, uno va todos los días haciendo esto que se llama planificación estratégica con el recurso humano, ¿sí? También hay personas que no pueden estar en algunas áreas o que tienen tareas pasivas. Bueno, también se va adecuando y todos los días nosotros vamos redistribuyendo ese personal. ¿Y el personal que atiende directamente a los pacientes con COVID, que están en este caso hoy internados, también tiene que tener determinadas características? Es decir, tampoco es poner a pacientes que tengan tal vez alguna a personal que tenga patología, o para prevenir, o sea, más allá de que ellos tengan todos los cuidados. Sí. Pero bueno, supongo que también en eso implica una selección y va acotando un poco el... Sí, nosotros esto lo hicimos desde un principio. Bueno, sin ir más lejos, esta mañana también estuvimos reunidos por ese tema, pero se tiene mucho en cuenta eso, porque si bien cada uno tiene los elementos de protección personal, también están expuestos, digamos, como esto, de un descuido, de tocarse, o como hay en distintas instituciones que el personal termina contagiado por estar muchas horas frente a ese tipo de pacientes. Lo que nosotros estamos haciendo es tener un grupo de personas que son jóvenes, que están saludables, que están preparados, porque todos estos chicos están preparados. Nosotros, cuando esto inició, empezamos a juntarnos, a tener charlas. Estamos contenidos también por un equipo de salud mental, que eso es muy importante. Desde el principio, es cierto. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros trabajemos en equipo. Nosotros estamos trabajando con un equipo de salud. Acá no es una tarea individual, ¿sí? Acá es los enfermeros, los médicos, está el personal de laboratorio, o sea, acá trabajamos en equipo. Esto solo no se puede, solo no podemos trabajar, ¿sí? Así que te quería comentar algo con respecto al tema de las extracciones. En realidad no la hacen los enfermeros. No, por supuesto, los técnicos de laboratorio. Pero... los técnicos de laboratorio, y lo que sí vamos a hacer es, para la gente de Santa Ana, es preparar al personal de enfermería para que pueda hacer las extracciones. Estuvimos hablando con la doctora Farneda, en Villa también, con el director de salud. ¿Para qué? Para que justamente lo que tenemos que hacer es preparar una enfermera para que no vaya el técnico o el bioquímico trasladarse hasta Santa Ana, sino que la enfermera haga las extracciones y que nos traiga, digamos, al laboratorio, y nosotros enviaríamos esa sangre para que sea, digamos, analizada en Concordia, y de esa forma al laboratorio de Concordia, de esa forma... Si es apto o no, después para la donación, va a bajar el paciente, tiene que viajar sí o sí a Concordia. Exactamente. Porque ahí está el equipamiento. Ahí está el equipamiento necesario para esto. Bien. Y lo que hablaba Elizabeth con respecto, o que le habías preguntado con respecto al personal, es efectivamente lo que sí, se asuma esto. Por supuesto que el personal, hay personal médico licenciado, hay personal de enfermería licenciado por esta razón. Hay obrero y maestranza licenciado. En todos los sectores y en todos los órdenes hay gente que no podía trabajar en ese momento, pero en realidad siguió trabajando por, si bien no estuvo trabajando en forma activa, pero fue muy útil. ¿Por qué? Porque los médicos licenciados, por ejemplo, son los que hacen el seguimiento de los pacientes en forma telefónica. Claro. O, por ejemplo, los enfermeros que no... Que eso lleva mucho tiempo, ¿no? Porque o todos los días nos hacen el seguimiento. Claro. Como nosotros acá estamos en forma presencial, digamos, ellos nos hacen el seguimiento, por ejemplo, de los pacientes que estuvieron en Terma, de los pacientes que ahora están en el albergue deportivo, y nos van informando todo el tiempo a nosotros. O sea, si bien ellos están en sus hogares, telefónicamente nos mantienen informados del estado del paciente. ¿En el albergue hay mucha gente? Hoy no. Hoy no. O sea, porque se ha dado que los positivos generalmente se aíslan en sus casas. Exactamente. Por las condiciones que en las un tienen. principio, esto se llama UMAC,
¿Qué significa? Que es un lugar donde se encuentran pacientes de bajo riesgo que están controlados en forma presencial por los enfermeros y en forma no presencial telefónicamente con el médico. Estas UMAC justamente eran en las termas, acá en el albergue y también en el hotel. Hoy nos queda únicamente la del albergue. Pero con poca gente. Con poca gente, sí, porque o sea, la tendencia tiene a que si el paciente, y siempre fue así, el paciente se encuentra bien, tiene una habitación en su casa, le pueden acercar, digamos, todas las cosas que el paciente necesita, permanentemente lo estamos controlando. Lo mejor que puede hacer, por supuesto, es estar en su casa. Además, la familia se aísla por completo. O sea, el Exacto. conviviente se aísla también. Exacto. Sí, si no, ellos nos piden a nosotros un lugar. Claro. Y son las personas que tenemos, Claro, ¿no? Que ahora no que se tenemos, pueden aislar. Sí. Bueno, hay momentos que tenemos varios, hay momentos que disminuye, pero todo Esto este es tiempo muy- los estamos muy dinámico. ¿Los que hoy están internados tienen grados de gravedad o es porque un mejor control, han necesitado oxígeno? ¿Por qué Exacto. están...? Ajá. Sí. Los pacientes que nosotros tenemos en el hospital son pacientes que tienen ya una neumonía y que requieren de un tratamiento antibiótico y del oxígeno. Bien. Entonces, esos pacientes sí o sí tienen que estar 48, 72, lo que le cuesta recuperarse, que eso también es muy variable, y de acuerdo a eso, una vez que se estabilizan, se recuperan, no necesitan del oxígeno, pueden seguir su medicación y su tratamiento En la en casa. su domicilio. Según el informe del MAS Bernat, hay 2 pacientes de Chajarí. ¿Por qué situaciones? No, creo que no están con asistencia respiratoria por lo que el último informe, pero ¿por qué fueron derivados? Justamente porque son pacientes de mucho riesgo. Justamente uno de los pacientes no dio todavía el resultado positivo. Claro. Se impresionaba de que era así COVID positivo, un paciente añoso. Y bueno, dio el resultado negativo, o sea que es otro tipo de neumonía aparentemente. Bien. Se lo sigue estudiando el paciente. Bien. Bueno, no sé si ustedes quieren agregar algo Aclarar más. Sí. otra cosa, que nosotros, o sea, el lugar de ingreso es en la calle Doctor Planas. Esa es la guardia de todos los pacientes respiratorios. No siempre tienen todos COVID. Es el ingreso de ellos, por ahí digamos, que tenemos un número de teléfono que ahora realmente está saturado ese número, y estuvimos viendo también este tema que es importante aclararle a las personas. Es el 15 45 45 54, que por ahí es real que el médico y el enfermero, tenemos 3 enfermeros en ese sector y un médico, ahora va a quedar un enfermero, reorganizamos para atender cuando suena el teléfono y a las personas que llegan, y 2 van a pasar al primer piso para la atención, digamos, del paciente con el médico. También tuvimos días, digamos, dentro de todos estos que vienen muchos pacientes, tuvimos que reorganizar. ¿Por qué? Porque era mucho el caudal de pacientes que venían, entonces ahora vamos a hacer las radiografías a la tarde y vamos a hacer los hisopados a la mañana y a la tarde. O sea, hubo también una redistribución de acuerdo a la cantidad de pacientes que vengan. Por eso siempre estamos, digamos, abiertos a acotar a las dudas de las personas, porque por ahí esto es muy dinámico y por ahí puede llegar también a haber modificaciones. Estuvimos, digamos, haciendo participar del nodo epidemiológico que está Mariana, Silvana, a otra de las enfermeras que es Gabriela. ¿Por qué? Porque ya hay mucho caudal de pacientes para atender, para consultar, para llamar. Lo mismo pasó con los médicos, entonces nosotros estamos reforzando casi en forma permanente, digamos, todo lo que corresponde a los grupos que están de trabajo. No me quiero olvidar tampoco de los odontólogos que están haciendo un muy buen trabajo, que también en los llamados de todos los pacientes que son contactos estrechos, hay alrededor de 200, y que también el número de consultas ha aumentado notoriamente en el mes de septiembre y octubre, que hemos llegado a 150 por semana aproximadamente. No, Corregime si me en los equivoco. últimos 10 días, entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre, hemos tenido 1.531 consultas
¿no? O sea, de personas que asistieron al área respiratoria. Bien. O sea, no hemos sacado estos últimos días, todavía no hemos tenido ese tiempo de hacerlo, pero son muchísimas, Claro, o sea, se muchísimas. aumentó mucho. Yo ya estaba cerrando, pero algo que no me quiero olvidar y esto por último les pregunto. Desde que se inició con este criterio hace semanas atrás de aquel paciente con sintomatología asociada al coronavirus y que sea nexo estrecho de un positivo, se lo incorpora como positivo. Pero sé que también en este tiempo ha ingresado personas que estaban graves, que después fallecieron y que ustedes igual han hecho el hisopado. O sea, se hace igual el hisopado, más allá de que sean nexo, depende de la gravedad del paciente, porque por ahí quieren confirmarlo. Sí, depende de la gravedad. Este protocolo es el último protocolo que tenemos desde el Ministerio de Salud, modificado por supuesto a través de los que vienen de Nación, y dice eso justamente, que todo paciente positivo, el contacto estrecho, si empieza con síntomas también es positivo. Hay un montón de casos de esto, pero si el paciente, por ejemplo, es positivo, fallece o hay cierta gravedad en alguno de los casos, también hay criterio de hisopado. Claro. Y mucho más si el paciente es de riesgo. Muy bien, hasta allí la visita de nuestro programa al Hospital Santa Rosa. En las últimas horas el protagonismo en todo caso de este sector de salud se ha incrementado, se ha profundizado a raíz de la cantidad de casos positivos que van surgiendo en el día a día. Quedarnos con algunos datos. El hospital está funcionando bien, no está colapsado. Escuchaban ustedes, están solamente 5 personas internadas en el sector de COVID-19, un sector que en principio guarda 13 camas destinadas para tal fin, pero esto no implica que en el caso de necesitarlas avance sobre otros sectores que ya están definidos al punto tal de llegar a trasladar toda la atención que esté fuera de relación con el coronavirus o con las afecciones respiratorias a la clínica privada de nuestra localidad. Ese es el acuerdo, eso es lo que se organizó por protocolo ya en el mes de abril, incluso el Estado con esta posibilidad de asistir, ¿no? En lo que es en lo económico, en pagar al efector privado en caso de necesitarlo para que se haga cargo del resto de las atenciones, porque hay que tener en cuenta que en el hospital se siguieron dando los nacimientos, o sea, hay personas internadas en maternidad, hay mamás y hay otro tipo de pacientes que consultan ambulatoriamente o que están o requieren de una intervención, una internación en el hospital. Por lo tanto, eso tiene que seguir funcionando a pleno y si no se lo puede en un futuro hacerlo en el hospital porque se ocupa todo o se aboca todo a lo que es el COVID-19, se enviarán a la clínica a estas personas. Quería aclarar esto porque una de las cosas que uno recibe de ustedes de la calle es esta: ¿por qué en la clínica no nos quieren recibir o por qué nos derivan directamente al hospital ante determinadas patologías? Y bueno, tiene que ver, o determinados síntomas, tiene que ver con esto, ¿no? Que es un acuerdo donde todo lo que tiene lo respiratorio y lo relacionado al coronavirus se focaliza en el Hospital Santa Rosa. Vamos a la pausa nuevamente, ya cuando regresemos otro tema para compartir con ustedes. Ramón Beniti tiene 83 años. Desde hace 50 recorre las calles de Chajarí vendiendo libros. En el marco de la Feria del Libro, fue homenajeado por esa tarea que supo sostener en el tiempo, incluso remando contra los nuevos formatos que ofrece la tecnología. En una charla que mantuvo con criterios, repasó su experiencia abrazada a la pasión de los libros. Pequeñas Freitas. ¿Sus papás eran de ahí, eran oriundos de ahí también? Eran de ahí. Claro. No, somos 9 hermanos. Ah,
Ah, bien, familia como antes, numerosa, ¿no? Sí. Yo hice acá en Chajarí, en el colegio marista, y después hice la secundaria en Luján. Ah, Luján. ¿Por qué Luján? ¿Cómo fue eso? Acá no había... En ese momento, y tuvo la posibilidad de irse hasta allá. Claro. ¿Cómo se llama su colegio de Luján? Y ¿Se recuerda? el colegio de Champañat. Ah, Champañat, bien. ¿Terminó ahí quinto año y regresó a Chajarí? No, a Chajarí regresé en el 60. Y trabajé por aquella zona. Yo me recibí de maestro. En la misma escuela, porque en esa época el secundario se salía como maestro. ¿Y trabajó como maestro? 3 años. Ah, qué bien. Sí. Y después cuando volvió a Chajarí... Bueno, acá hice un poco de todo. Llevaba contabilidades en los negocios, vendía rifas. Ramón me decía, cuando volvió a Chajarí incursionó en distintas actividades, incluso contabilidad. Llevaba contabilidades, vendía rifas, hacía trabajos a mimeógrafo en las escuelas. Sí, primero, bueno, empecé con los trabajos mimeógrafos, después fui consiguiendo llevar contabilidades. ¿Y su familia para ese entonces todavía seguía viviendo en el campo siempre? Porque a veces se trasladan las familias a la ciudad. No, vivía acá en Chajarí. Sí, ya estaba acá. vivían acá. Y esto de los libros, que hace tantos años lo identifican, ¿tiene que ver con algo, alguna historia personal suya? Me refiero a que a usted le gustaba leer, ¿se acercó a los libros? ¿Cómo Yo fue? era muy lector. Y primero compraba los libros acá, ¿no es cierto? Pero me cobraba muy caro acá, muy por encima del precio de Buenos Aires. Y aparte me cobraban el gasto de envío. Entonces empecé a pedir por mi cuenta, ¿no es cierto? Y después en el 70, como yo pedía para mí, algunos amigos me dijeron pedí para mí también, y ahí empecé. Otaño y otros, Dofi, unos amigos. Me mostraban las listas y empecé a pedir ahí. Y la primera factura de fecha 15 de septiembre del 70. Es decir, podemos marcar como su inicio en la actividad, ¿no? Esa fue la primera factura que me hicieron en Buenos Aires. Y ahí usted cuando, a pesar de que primero lo hacía para usted, se pedía libros para usted, vio la posibilidad de una actividad comercial. Bueno, yo primero no pensaba, pero después me sugirieron algunos amigos que en vez de rifa venda libros. Claro, ya aprovechaba Sí. el viaje. Claro. Y ahí dejé entonces y empecé el libro y de a poco fui dejando la rifa. Yo vendía muchas rifas, ganaba buena plata. Es decir, tiene alma de vendedor. Bueno, no sé. Porque si le iba bien con la rifa y ha persistido con el tiempo con los libros, Claro. tal vez me dirá usted, ¿no? Porque lo vemos mucho caminar, usted ha hecho este trabajo siempre caminando y ha llevado el libro a la casa, ha buscado al lector en su casa. Claro, buscándolo. Porque hay muchos lectores que acá no vienen. Si yo no voy a la casa, no van a comprar un libro. Sí, Es como se propuso hacer eso y los visita periódicamente. claro. Yo estoy tratando de que la gente venga acá, ¿no es cierto? Pero cuesta, Claro. más que nada porque me gusta. Y lo mantiene activo. Y me mantiene. El trato con la gente me mantiene bien, ¿no es cierto? Trato con gente interesante siempre. ¿Y cómo es una visita? ¿Usted llega con libros ya o va con una lista, con las nuevas propuestas? ¿Cómo es una Y visita? yo llevo libros y los catálogos. Pero en medio de todo eso pasaron un montón de cosas y entre ellas la tecnología, las redes sociales, que a veces ha afectado a este sector. Pero usted igualmente se sostiene. ¿Ha pensado algunas estrategias o cree que ese mano a mano con el lector le permite todavía poder subsistir y no, Y bueno... siempre hay que ir buscando nuevas estrategias, ¿no es cierto? Para mantener, porque la televisión quitó mucho en un principio. Después internet también. Muchos empezaron a leer en la tablet, pero algunos han vuelto al papel. Es otro gusto, es otra cosa. Sí. A mí no me gusta leer en la tablet. Me gusta leer en papel. Yo cuando recibo correos largos, o no los leo o los imprimo. Pero los cortitos sí los leo en la computadora. Igual que los diarios, a veces leo
¿no es cierto? Claro. Sí, el libro, bueno, por algo históricamente ha superado todas estas situaciones que se fueron dando, ¿no? No, por supuesto que ahora se vende menos que antes. Sobre todo la enciclopedia cayó la venta. Con la tecnología. Y con su experiencia, ¿qué es lo que ha ido cambiando en el lector, supongamos, de Chajarí, de la zona? ¿Qué compraba antes? ¿Qué tipo de libros? ¿Qué tipo de libros busca ahora? Hubo una época en que todos los libros de autoayuda estaban de moda porque la gente, ante la vorágine de la realidad, quería buscar algo que los sacara de eso, ¿no? Esto es cambiante. Hubo época que se vendía mucho la novela, después bajó la novela. Cuando hay crisis se le mala autoayuda. Todos buscan cómo zafar. Claro. La búsqueda del interior, ¿no? También de las personas que muchas veces necesitan eso. Libros espirituales también. Y el valor de los libros, que si uno se pone a analizarlo con detenimiento, sabemos que siempre el valor de una obra, y de cualquier tipo de obra, en este caso literaria, nunca es tal en cuanto a su significado. Es decir, a uno le puede parecer caro, pero en realidad es muy profundo lo que transmite y permanece. Entonces es difícil ponerle un precio. Hay en eso también diferencia. Hay gente que prefiere pagar, aunque le cueste un poco a su bolsillo, pero que sabe que la obra es buena, o sale lo que es más barato. No, hay gente que paga lo que es bueno, ¿no es cierto? Aparte, nosotros tenemos los mismos precios de Buenos Aires, no recargamos más. Entra en internet, ve los precios, son los mismos que tenemos nosotros. Eso es importante. Ahí me decía un contador que en Chajarí se puede comprar libros al mismo precio de Buenos Aires, pero otras cosas no. Claro, se entiende. Yo mismo lo veo a veces cuando compro, que yo sé el precio de Buenos Aires a veces, y acá recargan un poco. ¿Usted antes viajaba a buscar libros a Buenos Aires o siempre lo hizo a través de medios de transporte y hacía el pedido desde acá? Antes viajaba todos los meses a Buenos Aires y a veces hasta 2 veces en el mes. Ahora viajo poco, lo hago por internet, vienen los viajantes, ¿no es cierto? Sobre todo por internet, que ayuda mucho. ¿Y a usted qué tipo de libros le gusta leer? Bueno, yo leo variado, ¿no es cierto? Últimamente estuve leyendo algo sobre los nazis, que había leído poco en mi vida. Algo de historia, de mundial, vamos a decir. Sí. Ahora estoy leyendo el último de John Grison, que es una novela policial muy, muy buena. Leí el Rabino Berma, que me gusta mucho también. Y sí, yo tengo un gusto medio variado. Claro. Aparte, a medida que va entrando... La ciencia ficción. Mire. Me gustaba mucho. Ahora en ciencia ficción no hay los autores que había antes. Autores muy buenos, digamos, no sé, por lo menos para mi gusto. Y si no los conoce usted, ¿quién los va a conocer después de tantos años en esto, no? Bueno, a lo mejor cambió mi gusto también. Y uno cambia y tal vez cambia los gustos. Sí, uno va cambiando. Y la gente cambia también. No lee siempre lo mismo. Y tal vez, así como hay momentos que usted decía buscaban la autoayuda en los momentos de crisis, cierto es que la gente a veces también quiere algo que lo relaje un poco, más de entretenimiento y no de tanto compromiso intelectual, ¿no? También. Y a veces el profesional, la gente muy ocupada intelectualmente, busca distraerse. Entonces buscan libros más, digamos, una novela policial o la mujer una novela romántica, que es lo que más compran las mujeres. Y también están los libros de textos que son los tradicionales para las escuelas, ¿no? Que eso, bueno, se va manejando casi en determinada época del año, pero bueno, también es una demanda importante. Claro. Y acá recibimos las últimas novedades, casi junto con Buenos Aires, porque en cuanto salen las mandan automáticamente. Y eso permite hoy la tecnología también, ¿no? De enseguida difundirlo, como nos pasa con el cine, que antes no era así, pero hoy la misma película que se estrena en Buenos Aires se está estrenando en Chajarí. Claro, por ejemplo, Sudamericana
unos días antes de fin de mes manda las novelas ya del mes que viene. Sí, a veces uno pide a Buenos Aires a una distribuidora y todavía no la tienen ellos, y acá las tenemos. Y para su recorrido, ¿usted ya tiene previsto salir solamente de mañana o sale de tarde? Depende del cliente, sabe sus horarios, ¿usted lo llama o ellos lo llaman a usted para que vaya? Yo conozco a mis clientes, o sea, yo sé los horarios, y para que uno me llama. O sea, yo visito a mis clientes, no salgo a buscar nuevos clientes ahora. Ahora, si alguien me llama, yo gustoso voy, ¿no es cierto? Lo atiendo. Pero yo no me tomo el trabajo de salir a buscar, como decía al principio. Claro, aparte, de alguna manera también uno tiene que cuidarse un poco, ¿no? El hecho de a veces salir con el frío, sobre todo porque usted lo hace caminando, digo, salir con el frío o un día como hoy que está lloviendo, complica un poco las cosas. Sí, complica a veces. ¿Y le ha pasado así como anécdota de haberle pedido a algún cliente algún libro de esos que cuesta conseguir y que ha tenido que andar mucho para poder obtenerlo? Claro, ha pasado. Y a veces con suerte ya he conseguido. Hace unos años le conseguí para la Universidad del Mato Grosso de Cuiabá, por medio de un ingeniero que vive acá, ¿no es cierto? Unos libros que estaban únicamente en castellano y en inglés, libros de computación, libros técnicos. Claro. Bueno, y yo lo pedí en una casa y justo el último que le quedaba. Y si lo pude conseguir, ellos no podían conseguir. Pues estaba agotado el libro. Claro. Claro, por eso, solo el que tiene relación con las editoriales y que conoce, puede llegar a dar en la tecla, a veces son libros muy específicos, ¿no? Claro, sí. Y en este último mes, Ramón, que usted hablaba de crisis hoy, bueno, que la situación realmente ha cambiado, los precios se han disparado, ¿eso ha repercutido también en los libros? Sí, repercute. O sea, los libros están más caros y son menos los clientes que aparecen. El que puede, sí, aparece siempre, ¿no es cierto? El pudiente. Ahora, claro, hay mucha gente que aunque le paguen 100.000 pesos por menos van a comprar un libro. Claro, se entiende, sí. Sí. Y está el que tal vez guarda quiere que le menos, ahora claro, porque no le da el presupuesto. Claro, y tiene que destinar eso a otras necesidades. Sí, gente que dedica a su cultura, ¿no es cierto? Claro, se entiende. Y después de tanto tiempo de trabajar en esto, usted decía al principio incursionó, incluso, bueno, fue docente, es docente, pero ha ejercido unos años. ¿Se imagina, si repasa así un poco su vida, haber hecho otra cosa que no sea esto? Bueno, esto en realidad es lo que más me gustó a mí. Por eso se quedó. Yo podría mejor haber hecho otra cosa y ganar más plata, pero más dinero. Pero esto era lo que me gustaba a mí. Claro. Yo dejé obra sanitaria. Trabajaba ahí como empleado. Como administrador. Administrador. O sea, hoy tendría una buena jubilación si hubiera estado ahí. Bueno, pero a mí me gustó esto. Claro. Y si hubiera sido allá, quizás sí estaría vivo, porque los nervios y demás. Claro, se entiende. O sea, usted disfruta de este trabajo. Yo disfruto, y allá no. Me gustaba el trabajo, que todos los trabajos me gustaron que yo hice. Pero allá mucha responsabilidad había. Claro, y en esto tuvo siempre que remarla al día a día, vamos a decir, porque no es que uno puede como hacerse millonario con esta actividad, ¿no? Acá hubo épocas muy buenas que yo me pude hacer, no sé, te pude hacer en mi casa, todo, que se vendía mucho. Pero eso pasó. Bueno, siempre hay altibajo acá. Épocas buenas, malas. Ya tengo que me agarró Rodrigazo, pasé muchas crisis, momentos que perdí plata, momentos que me recuperé. Además de la lectura, tengo entendido que tiene otro entretenimiento y que disfruta mucho, que tiene que ver con el ajedrez, ¿no? El ajedrez, sí. ¿Desde siempre fue eso? Desde chico, sí. Sí, ahora participé en federación, en el departamental, ¿no es cierto? De los Juegos Evita estamos hablando. Juegos Evita, sí, ese lo gané, ¿no es cierto? Ahí tengo que participar los entrerrianos. Ahí es más difícil porque hay muchos maestros ya profesionales de ajedrez, que yo no estoy a la altura de ellos. Bueno, no se sabe.
Hay que esperar. No, por supuesto, uno lucha, ¿no es cierto? Claro. Pero es consciente que, ¿no es cierto? ¿Y ajedrez lo había aprendido en la escuela o cómo fue que empezó? Bueno, yo lo aprendí en la escuela. Me enseñaron los mismos compañeritos, ¿no es cierto? Cuando iba a la escuela, ahí aprendí. Y después lo fue perfeccionando. Y en la escuela siempre me fue bien, ¿no es cierto? Sí. Yo cuando en la secundaria tuve uno nomás que nunca le pude ganar. Un italiano. Que era genial. Los demás sí no tenía problema. Y después acá en Chajarí ha crecido en el último tiempo la actividad, ¿no? Porque antes no se hablaba tanto de ajedrez y eso le dio otra. Antes sí jugaba más acá en Chajarí que ahora. Ah, no me diga. Sí. Tal vez es porque hoy está difundido a nivel de este tipo de juegos, como los juegos Evita, por ejemplo. Claro. Ah, pero antes se jugaba más, dice usted. Antes se hacían torneos acá. Pero hace años que no se hace un torneo. ¿Y usted lo juega con amigos o cuando hay instancias como esta para competir? Sí, con algún amigo juego. Pero antes me entrenaba más que ahora. Claro, lo entiendo. Sí. ¿Y alguna vez se ha planteado, decidido, por la edad que usted tiene, en cuanto a poder descansar y no seguir caminando tal vez las calles, ofreciendo sus libros, llevando sus libros, ¿se ha planteado cerrar o nunca se le cruzó? La verdad que no. Mientras pueda, voy a seguir. Es lo que lo mantiene, vamos a decir, es lo que lo motoriza esto, ¿no? Sí, sí. Y aunque sé que la lotería mañana, igual nunca juego, ¿no? Igual sigo yo. Se entiende. No abandonaría esto. Sí, eso pasa cuando el trabajo se convierte, en realidad, más que un trabajo, es una pasión, ¿no? Una pasión y un placer y para un mí. placer. No es que uno lo sufre. No, yo lo gozo. Ramón, bueno, no Porque sé. tanta gente que me trata tan bien, me recibe en las casas, ¿no es cierto? Sí, todo el mundo lo conoce acá en Chajarí, ¿no? Me reciben bien, me dejan contento. Bueno, quiere decir que le compran entonces. Y para ahí me compran también. Sí, en la calle siempre se vende algo, ¿no es cierto? Por ahí no lo que uno quisiera, pero bueno. Sí. Bueno, no sé si usted quiere agregar algo más, si no yo le agradezco que nos haya recibido y repasado un poquito estos ya casi 50 años de actividad y sobre todo porque, lo que decíamos hoy, es una actividad que a pesar de todos los avatares, muchos no se pudieron sostener, ¿no? Y tuvieron que cerrar sus puertas. Y bueno, y a pesar de eso usted siguió adelante, vamos a decir, lo que hace que también tiene que ver con lo que uno le pone, ¿no? Esa voluntad de insistir. No, yo quiero agradecer a mi clientela que me trata tan bien y me mantiene, ¿no es cierto? Me mantiene mi negocio. Y también mi empleada, las que tuve, digamos, y la Silvia que tengo ahora, que Lo acompañan en esto. más que me acompaña, ¿no es cierto? Sostiene el negocio acá adentro, ella, ¿no es cierto? Y yo en la calle. Está bien, se complementan. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, mucha Bueno, suerte. igualmente. Esta es la charla que manteníamos tiempo atrás con Ramón Beniti y que, bueno, la debíamos en cuanto a reflotar en el marco de lo que sucedió la semana pasada en la Feria del Libro de nuestra localidad, donde Ramón recibió el reconocimiento, un pequeño homenaje que se le hizo por esta trayectoria. Una trayectoria que tiene que ver con una historia de vida, porque aquí está muy claro lo que es la pasión por el trabajo, la pasión por lo que uno hace, y imagínense, en 50 años Ramón ha atravesado por distintos avatares, no solo los económicos, sino aquellos que tienen que ver con el avance de los distintos formatos tecnológicos que, bueno, de alguna manera fueron desplazando, relegando, dejando un vacío o achicando en todo caso el margen de alcance que tiene el libro, ¿no? El libro de papel.
No obstante, él está allí con sus 83 años, su portafolio, su sombrero, recorriendo todavía las calles de la ciudad. Una historia que bueno, nos marca a los chajarienses porque todos lo conocen por verlo justamente caminar por la ciudad, alcanzando a los clientes o a los potenciales clientes, todavía esos libros tan ricos, ¿no? Y eso que nos aporta el libro de papel, ese contacto con lo que es la imaginación, con algunos autores, y bueno, y él asesorando en lo que conoce, además de no solo porque lo vende, sino porque es un apasionado también de la lectura. Punto final hasta aquí de Criterios, será hasta el próximo jueves, esperemos que con un poquito menos de viento para trabajar más tranquilos al aire libre, pero la propuesta va a estar allí para acompañarlos a ustedes con todos los mensajes que consideramos necesitamos hoy recibir, tanto por lo que nos exige la actualidad, como por aquellas historias como la de Ramón, que son muy ricas y nos fortalecen mucho, ¿no?, poder compartirlas. Será hasta el jueves, los esperamos. Que llevan a la chichi, bonile.